vamos a la palabra, a lo importante que es escuchar la voz del Señor. Y ¿se acuerda usted años atrás, cuando fallece Felipe Camiroaga, que habían tenido ese mismo día, parece, o el día anterior, no me acuerdo muy bien? Estuvo ahí un joven, un hombre que se llama Nick Vujicic, ¿se acuerda? Y ese hombre dio testimonio del Señor ahí. Bueno, lo que les quiero contar es que este hombre, que nació sin brazos y sin piernas, en el año 1982 nace así, con ese defecto, que para nosotros obviamente es un defecto, pero que Dios lo usa y lo transforma en una virtud para su reino. Él hoy día es un conferencista mundial, predicador cristiano, autor de muchos libros. Su vida ha impactado a millones en todo el mundo. Pero no fue siempre así. Cuando él era un niño, muchos lo miraban con lástima, obviamente, porque uno piensa la situación que tiene en su cuerpo y causa lástima. Pensaban que su vida sería limitada o sin ningún propósito, una vida vacía. Él mismo luchó con depresión, y lo cuenta, luchó con depresión y con el rechazo, porque la gente lo rechazaba. A los ojos humanos su vida parecía marcada por la dificultad, la debilidad, el sufrimiento, todo lo que significaba su condición física. Pero cuando él entregó a su vida a Cristo, dice que todo cambió. Él comenzó a predicar el Evangelio, a animar a otros a confiar en Dios, mostrar una actitud de gozo, de fe, de esperanza en algo superior, en algo que es supremo, que es sublime. Ha transformado su testimonio la vida de muchos. Hoy incluso personas que no creen en Cristo reconocen algo distinto en Él. Ven que Él es distinto a los demás y se preguntan, ¿cómo puede tener esa paz? Entonces ellos ven que Dios está en su vida, que Cristo está en su vida. Muchos han dicho cosas como, no es normal la forma en que vive. Hay algo más en su vida, su fe parece real, auténtica. Es decir, sin decirlo directamente con palabras, reconocen que en Él habita alguien más poderoso. Él refleja algo distinto. Él muestra en su vida a Cristo. La vida de Nick nos permite ver que hay algunos hijos de Dios que muestran en su vida cómo Dios obra con poder, cómo Dios se manifiesta en su ser. Pero lamentablemente hay otros hijos de Dios que no es así. Sus vidas son tan planas, tan parejas, tan parecidas a las personas del mundo, que el mundo no ve nada distinto en ellos. ¿Qué estamos reflejando nosotros? Dios nos llama a que nosotros marquemos la diferencia, que nosotros seamos distintos. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Pero qué están viendo? Dios nos llama a reflejar por medio de nuestras obras a Dios y le glorifiquen, no para ganar el cielo, sino para reflejar a Cristo, son nuestras buenas obras. ¿Pero qué estamos haciendo? Segunda de Corintios también nos dice, el capítulo 3, versículos 2 y 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra ni en tablas de carne, sino en tablas de carne del corazón. Eso somos.
pero pareciera que no logramos hacerlo. No logramos marcar la diferencia. Hay algunos que no logran eso. Somos entonces cartas escritas para que todos los hombres vean y así se manifieste que somos de Cristo, pero no logramos la talla. Dios en su palabra nos muestra cómo Abraham reflejó que Dios estaba con él. Entonces, Abraham pudo hacerlo. El desafío también es para nosotros. La palabra del Dios Todopoderoso nos desafía hoy día también a nosotros ser testigos fieles de Dios y reflejar a Dios. ¿Por qué? Porque es importante reflejar a Cristo adecuadamente. Lo vamos a ver. ¿Por qué es realmente importante? Y la pregunta es, y el título del tema de hoy es, ¿a quién reflejas tú? ¿A quién estamos reflejando? Y vamos a ver 3 puntos. Por medio de nuestro testimonio, ¿a quién reflejamos? Y eso trae consecuencias. Entonces, Dios, cuando reflejamos a Cristo, Dios nos bendice. Y cuando reflejamos a Cristo, entonces nosotros adoraremos al Dios eterno. En el libro de Génesis, hemos estado estudiando y hay muchos temas interesantes en el libro de Génesis, hasta donde hemos llegado, ¿cierto? Partimos con el libro de Génesis nos muestra la creación, después la rebeldía del hombre con Nimrod, después nos muestra cómo Dios llama a Abraham, después muestra cómo Dios obra en la vida de Abraham, después hace un pacto con él y después estuvimos viendo, ¿se acuerda? Cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, tantos eventos así como espectaculares, después viene y le dice a Sara que va a tener el hijo y concibe al hijo ahí en el mismo capítulo 21. ¿Se acuerda de todo eso? Sí. Y luego en el capítulo 22, ¿qué va a venir? Cuando Dios le pide a Abraham, le dice ahora, el hijo de la promesa, entrégamelo a mí, sacrifícalo, porque yo te lo estoy pidiendo. Y entre medio de toda esa historia está este pasaje, que uno dice, pero viene súper buena la película, pero aquí como que hay algo que no es muy impactante como lo demás. Pero la palabra de Dios, toda es buena para enseñar, para redarguir, y de toda ella podemos aprender y hay enseñanza. Y aquí el Señor nos quiere enseñar y nos quiere mostrar lo importante que es reflejar adecuadamente a Cristo y nos hace el llamado de atención de a quién estamos nosotros mostrando y revelando a los demás. Y comienza el versículo con el primer punto, la importancia de reflejar a Cristo y cómo en nuestro testimonio, dice el primer versículo del capítulo, el capítulo 21, versículo 22 al 24. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Les parece? 1, 2, 3. Aconteció que en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad de contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, amén. Aquí vemos cómo Abimelech, que es un título, no es un nombre. ¿Se acuerda que habíamos visto eso? Que Abimelech no es un título, no es un nombre, es un título. En este caso, se acerca a Abraham porque él notaba algo distinto en Abraham. Él ya sabía que Abraham tenía un Dios poderoso, un Dios distinto a los demás. Pero ¿cómo llega a esa conclusión? Y es bueno que hagamos un poco de memoria. ¿Por qué Abimelech tenía esa idea de Abraham? ¿Por qué logró llegar a esa conclusión? Lo primero es que podemos recordar que Abimelech había conocido al Dios de Abraham en forma directa en el capítulo 20 del libro de Génesis, ¿cierto? Donde Dios se le aparece en sueño, porque ¿qué es lo que había hecho Abimelech? Había tomado a Sara para tenerla como esposa y la tenía apartada ahí en su harén. ¿Y qué es lo que hace Dios? Se le presenta a Abimelech y le dice y le advierte de las consecuencias que había en lo que había hecho, que iba
haber una consecuencia grave para él, y ya estaban viviendo una consecuencia grave. Acuérdense que después, cuando Abraham ora por Abimelech y esto se recompone, de ahí se libera las matrices de su esposa y podía tener hijos nuevamente, pero había algo obrando ahí, y él vio todo eso y Dios le hace lo reconviene y lo enfrenta en el sueño y le dice que tiene que entregar a la esposa. Y él le dice, pero Señor, a mí me dijeron que era la hermana, ¿se acuerda? Que él se defendió. Y le dice, sí, lo sé, pero tienes que hacerlo igual. Y él después devuelve a Sara a su esposo. Entonces, obviamente, Abimelech, de esa forma, conoce quién era Dios. Por medio de este acto maravilloso, Dios también dio testimonio de sí mismo a este hombre. Y este hombre sabía que Abraham tenía este Dios grande y poderoso. Y después, otro segundo motivo por el cual Abimelech seguramente veía que Dios obraba en Abraham en forma maravillosa, y que Abraham vivía en una tierra como forastero, vivía en un lugar que no era muy abundante, sino más bien inhóspito, pero Dios lo prosperaba. Dios lo bendecía. Dios, ¿se acuerda cómo era Abraham? Levantó un ejército para ir a rescatar a su sobrino Lot con su propia gente. Él era un hombre que vivía en abundancia, un hombre poderoso. Y Abimelech veía cómo Dios obraba en la vida de Abraham. Pero no solamente eso, seguramente en la región empezó a correr el rumor y la noticia donde decían, ¿viste? La mujer de Abraham con más de 90 años tuvo un hijo. Sí, dicen que fue el Dios de Jehová, fue el Señor Jehová, fue el Dios de Abraham que hizo el milagro. Entonces, Abimelech tenía información. ¿Por qué? Porque estaba mirando a Abraham lo que sucedía en su vida. Y dice esta frase, Dios está contigo en todo cuanto haces. Dios está contigo en todo cuanto haces. Qué fiel es nuestro Dios. Y considera entonces Abimelech importante hacer una alianza con Abraham. ¿Saben por qué yo sé que es importante? Porque la palabra lo dice. ¿Con quién fue? Abimelech. Fue con Ficol. ¿Y quién era Ficol? Príncipe de sus ejércitos. Era su capitán general. Era su mejor soldado. Estaba ahí con él. ¿Por qué? Porque él veía en Abraham una nación incipiente, un pueblo en crecimiento, un poder que después iba a estar por sobre de él. Él estaba viendo un enemigo, sino un amigo. ¿Cuál era la opción? A diferencia de los egipcios, cuando vieron que prosperaban los hebreos, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Los quisieron aplastar, los quisieron someter. Pero este hombre, a diferencia de Faraón, ¿qué es lo que quiso hacer? Una alianza. Quiso hacer amistad con él. Quiso establecer esta amistad con Abraham. Y le dice, ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad de que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. Y eso, ¿por qué se lo dice? Porque aun cuando Abimelech entendía que el Dios de Abraham era poderoso, era grande, era un Dios magnífico, sin igual, entendía también que Abraham cometía errores. Y se quiere asegurar de que Abraham va a cumplir lo que está prometiendo ahí. Y le dice, y le exacerba, dice, júrame aquí por Dios. No le está diciendo por cualquiera. Por Dios. Le está diciendo que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Y ese es el corazón de un hombre que quiere cuidar lo suyo y sabe que el que está al frente es más grande, pero no porque Abraham era más grande que él,
sino porque él entendía que el Dios de Abraham era más grande, era más sublime, porque Dios obraba en la vida de Abraham. Entonces, la pregunta es, tengo esta consulta para ti hoy día. Si realmente te das cuenta y consideras importante el testimonio que tú estás dando a otros de Cristo, con tu propia vida, con tu propia existencia, con tu propia forma de hacer, con tu propia forma de llevar tu casa, de que se comporta tu casa, muchas veces, no siempre, pero muchas veces existen personas que no quieren saber nada de Cristo, no quieren nada del Señor. ¿Por qué? Porque han sido engañados, han sido estafados, han visto en cristianos conductas que no son correctas. Iglesias que roban a los pobres, iglesias que inventan doctrinas para sacar dinero, inventan prosperidad, inventan cosas para aprovecharse de la gente. Por eso hay muchos que se apartan de Cristo o no quieren saber de Cristo porque han sido decepcionados. Por eso es importante, hermano, es importante que nosotros demos testimonio del Señor adecuadamente, pero esto no es por nuestro esfuerzo, si esto no es por actuar, no es por ser santurrón, esto no lo va a lograr así, hermano. Esto se logra dando buen testimonio del Señor, teniendo una vida de comunión con Dios, en oración, en aprendizaje y lectura de su palabra, en comunión con los hermanos. De verdad, el Espíritu Santo obrando en tu vida y la gente ahí va a ver a Cristo obrando, va a ver a Cristo en ti, reflejado en ti. No porque yo ande como santurrón o haciéndome el bueno. No. Obviamente nuestras obras son producto de eso. Que ellos vean lo que nosotros hacemos. ¿Se da cuenta? ¿Es importante nuestro testimonio? Claro que es importante, porque el nombre de Cristo es blasfemado cuando nosotros no actuamos conforme a su palabra, conforme a su espíritu, conforme a lo que Él demanda de nosotros. Si tú eres hijo de Dios, quizás te has apartado porque has sido dañado, porque has visto cosas malas en las iglesias, pero no mires a las personas. Porque nosotros caemos. No hay ni uno que sea bueno, ni uno, ni uno. Así dice la palabra, no hay ni uno que sea bueno. No mires a las personas, no pongas tu confianza en las personas. Pon la confianza y mira solamente a Cristo. Él es el Señor. En Él debes confiar, en Él debes esperar. Y nuestro testimonio debe siempre reflejar a ese Dios. Somos ahora hechos a su imagen y semejanza. Ahora sí se restauró por medio de Cristo el deseo del Señor, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Es lo que debemos reflejar. Y si tú estás dañado y no eres hijo de Dios y has tomado esta decisión de apartarte, de irte, de no considerar a Cristo una alternativa, yo te digo, no mires a las personas tampoco. Mira a Cristo, en el Señor hay salvación, en el Señor hay perdón, en el Señor hay refugio, en el Señor hay consuelo, en el Señor hay restauración, en el Señor hay perdón de pecados, en el Señor hay vida eterna, en ningún otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, solo en Cristo. Solo en Cristo, solo en Cristo. Él es el Señor. No mira a los hombres, no nos mires a nosotros. Porque nosotros somos cristianos perdonados, pecadores perdonados por el Señor, solo por la gracia y la misericordia de Él, pero somos pecadores, vamos a fallar, vamos a cometer errores, pero mira a Cristo, en Él no hay error, en Él solo hay perdón. Ven a Él, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete de la vida que has llevado y acéptalo como Señor y Salvador. Segundo punto. Entonces es importante reflejar adecuadamente a Cristo. Ahí viene el respaldo de Dios. Viene la bendición de Dios. Y mira lo que hace Abraham acá en el capítulo 21, versículo 25 al 32. Dice, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy.
Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan del testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Una razón por la cual es importante reflejar bien a Cristo es que hay bendición para nuestras vidas. Cuando tú reflejas adecuadamente a Cristo, cuando tú das testimonio de Cristo, es importante considerar que hay bendición, y es importante considerar acá en la historia lo importante que era esta situación para Abraham. Uno dice: pero un pozo, porque el mismo texto es como de tantas cosas tremendas que van pasando en Génesis, aparece esta historia del pozo, pero para Abraham era importante el pozo, pues. Si era un lugar desértico, no había agua, ¿no? O había agua en abundancia, corrían ríos para todos lados. No, pues. Entonces había escasez de agua, y hacer un pozo, me acuerdo cuando estábamos con el pastor Miguel en su parcela, había que contratar una empresa, venían con camiones, con unas máquinas, hacer un hoyo gigante, tenían que poner unas cosas especiales, y estaban todo el día, y era costoso y caro hacer un pozo. Y aquí Abraham con su gente hicieron un pozo, lo cavaron, encontraron agua, no sé cómo lo hicieron, porque hay que hacer el hoyo ahí nomás, y Señor, guíanos tú. Y ahí hacían el hoyo y salía y brotaba el agua. Y ellos lograron eso, y vinieron los siervos de Abimelech y se lo quitaron. Y aquí Abraham dijo: esta es la mía, ¿o no? Este es mi momento, dijo. Y se paró y le dice, ¿cierto? Con toda razón, le reclama al rey. Y reconvino a Abimelech, dice la palabra. Y el rey dice: bueno, yo no sabía, no tenía idea, nunca me lo habías dicho. Bueno, le responde igual. Pero ¿sabes lo importante acá? Que si Abraham hubiese sido cualquier pastor, cualquier otra persona que se acerca al rey y le dice: rey, tus hombres me quitaron mi pozo. Y el rey le dice: ¿qué me importa? ¿Qué me importa tu pozo? ¿Le vas a reclamar al rey? ¿Le vas a reclamar al Abimelech? ¿Me vas a reclamar a mí? A lo más lo hubiese escuchado y le dices: ya, de ahí lo veo. Pero como Abimelech sabía que Abraham venía con un respaldo más grande que él, no venía solo, sino venía con su Dios, Abimelech lo consideró. Y no solo lo consideró, sino que se lo devolvió. Se lo entregó. Y Abraham no quiso perder la oportunidad y entregó hicieron ese pacto. No era un sacrificio, era un pacto. Al hacer el convenio, Abraham dio a Abimelech tanto ovejas como vacas, dice el versículo 27, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos, ¿cierto? Y además le dio 7 corderas del rebaño, el versículo 29-30. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Y ahí Abraham se asegura, deja estipulado en un pacto de que él era dueño de ese pozo. Lo hace en forma legal. ¿Para qué? Para morar en esa tierra en paz, y legalmente forzaba a Abimelech a reconocer que el pozo de Berseba era propiedad de Abraham. Dios bendice a Abraham y puede enfrentar al rey con toda autoridad, con la autoridad que viene de un hombre que está respaldado por Dios, y es un reclamo justo. Tampoco está haciendo algo que no corresponde, pero Dios le pone la fianza a Abraham.
Y responde en el versículo 30-31, y él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. De esta manera, el patriarca aseguró por medio de un tratado, de un pacto, el derecho al pozo y la provisión divina de bendición. Sin duda que la mayoría o la mayor bendición que una persona puede recibir es ser liberado de la condena del pecado y pasar de muerte a vida por medio de la salvación que es por medio de Cristo el Señor. Esa es la mayor bendición. Eso lo recibe un corazón humillado ante Dios, un corazón sometido ante Dios, transformado por Dios. Pero también existe otra bendición, que cuando tú reflejas a Cristo, cuando tú vas a trabajar por Cristo, cuando tú estás sirviendo al Señor, mostrando al Señor a otros que no le conocen, el Señor te bendice. Con el simple hecho de la retribución de aquellos que no le conocen. Cuando tú predicas y cuando tú enfrentas a otros y les hablas de Cristo, muestras con tu vida a Cristo, el Señor te bendice. Lo pueden decir 1000 veces los misioneros, lo pueden decir 1000 veces los evangelistas, y usted en su propia vida, cuando usted ha predicado del Evangelio, cuando usted ha entregado el mensaje de salvación, se siente bendecido, ¿no? Siente que el Señor lo fortalece. Yo me acuerdo cuando estaba recién comenzando, tenía como 27 años, había conocido al Señor y me invitaron a ir a Palabra de Vida. Y me dijeron, tú estás medio viejito para ser campamentista en Palabra de Vida, porque en Palabra de Vida van como puros jóvenes, pero inconversos, es para inconversos. Llevan mucha gente, no sé cómo lo hacían, pero llevaban mucha gente que no conocía al Señor. Y a mí me dejaron como tío ayudante en una cabaña con los jóvenes. Y todavía me acuerdo, fue una semana que estuve con esos jóvenes. Y todavía me acuerdo del cariño que me daban. Por solo compartir el Evangelio con ellos. Uno siente el cariño cuando te abrazan. O cuando íbamos, me acuerdo, con la hermana Juanita, que tanto tiempo sirvió acá, íbamos a una obra que había ahí por ahí por Peñalolén. Y también los niños cuando uno llegaba lo abrazaban a uno, ¿o no? Los niños cuando te ven y te abrazan, te agradecen tanto, te dan tanto amor. Y ellos son los que necesitan el amor de los adultos, pero son ellos los que entregan amor, porque el Señor te retribuye y con eso ya estás pagado, ¿no? El Señor bendice cuando tú sirves en su obra. El Señor te bendice y quiere usarte en su obra. Si tú eres hijo de Dios, es tu obligación servir al Señor y reflejar a Cristo, y el Señor te va a bendecir. Si no eres hijo de Dios, primero ponte a cuentas con Cristo para que Él te use, para que tú puedas guiar, para que tú puedas mostrar a otros a Cristo. Tercer punto, entonces, si damos testimonio adecuado de Cristo, también entonces adoraremos al Dios eterno. Dice el versículo 33 y 34 del capítulo 21 de Génesis. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Muchos días. Si somos hijos de Dios, que reflejamos adecuadamente a Cristo, damos un buen testimonio, somos bendecidos por el Padre Celestial, y por último, esto trae de nuestro corazón alabanza a Cristo, que es nuestra razón de ser. Es nuestra razón de ser. Fuimos creados para adorar a Dios. El versículo nos dice que Abraham invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Así dice, ¿no? ¿Sí? Entonces esto significa que Abraham alabó y adoró el nombre de Dios. Y esto es lo que Dios espera que se haga en todo tiempo.
En todo tiempo nosotros debemos alabar e invocar el nombre de Dios en cada una de nuestras vivencias o experiencias, circunstancias, problemas, alegrías. Somos siempre llamados a alabar y glorificar su nombre, porque el fin de nuestra razón de haber sido creados es darle la gloria a Dios. Toda la creación es para glorificar y alabar el nombre de Dios. John Piper, en su libro Alégrense las Naciones, lo plantea así y dice: la obra misionera, abro comillas, la obra misionera no es la meta final de la iglesia, o sea, no es la razón de ser de la iglesia, lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. Lo que está diciendo es que no hay adoración suficiente en el mundo porque todos deben alabar a Dios. Y como no todos adoran y alaban a Dios, existen las misiones. Y sigue, la adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. No habrá más misiones, porque ya todos doblaron sus rodillas ante el Señor y todos adorarán al Señor. Entonces, ¿qué sentido tienen las misiones? Por eso, adorar al Señor es nuestro fin, es nuestra razón, es nuestro motivo para haber sido creados. Y porque Dios debe ser exaltado, Cristo debe ser alabado. Y es lo que hace Abraham acá. ¿Qué es lo que hace Abraham después de todo esto? Adora al Señor. El versículo dice que hace dos cosas. Hace dos cosas. Lo primero que hace es plantar un árbol tamarisco, ¿cierto? Un árbol tamarisco. ¿Qué características tiene este árbol? ¿Por qué usó ese árbol? Un árbol que tiene una madera muy duradera y dura, muy resistente. Y siempre tiene hojas verdes y permanecen todo el año. ¿Se da cuenta? Es un recordatorio de la provisión y de la fidelidad de Dios. Y también era el significado de que Abraham moró en aquel lugar por muchos días. También tenía ese significado, que él iba a morar ahí por muchos días, lo cual indica que tenía fe y gozaba de seguridad en ese lugar. Eso representaba. El hecho de plantar un árbol en Beerseba supone y presupone que habría agua continuamente y muestra su decisión de quedarse en la región. Dios lo iba a bendecir, eso es lo que él entendía, porque ahí iba a haber siempre agua en ese pozo y Abraham se asentaría en esa tierra, se quedaría en esa tierra y moraría bajo un árbol propio. Entonces era señal de paz y de seguridad. Las circunstancias nos van a premiar, la escasez nos va a llegar, los problemas nos van a perseguir. Pero ¿en quién están confiando? ¿En quién estamos confiando? ¿En el Dios de Abraham o en nuestras fuerzas? ¿En nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días? ¿O en nosotros? Nosotros fuimos jóvenes y creíamos que nuestra fuerza era insuperable, que nuestras capacidades eran ilimitadas y eternas. Pero pasaron 5, 10, 20 años y ya nos damos cuenta que no era así. Que la espalda no es la misma, que las rodillas no son las mismas, que los triglicéridos no son los mismos, que el colesterol no es el mismo, que el corazón ya no es el mismo. Porque nuestras fuerzas se van, se debilitan. Pero nuestro Dios es para siempre. Su fidelidad es para siempre. Eso es lo que estaba diciendo Abraham. Eso es lo que muestra Abraham a los demás. Y segundo, lo segundo que hace es que reconoce a Dios como el Dios eterno, Jehová el Olam. Él lo dice ahí, Jehová eterno, Dios eterno. Cuando Abraham habla del Dios como el Dios eterno, lo muestra como la fuente eterna de su seguridad, de su paz.
Él es su Dios eterno, su protección, su provisión, todas las cosas en nuestras vidas. Hay un dicho que yo aprendí en el mundo laboral y me lo dijo un jefe, me dijo, lo único que es cierto, lo único que es verdadero y lo único que nunca cambia es que todo cambia. Y me lo dijo porque él se estaba yendo del trabajo ese día. Todo cambia. Todas las cosas cambian. Lo bueno, lo malo, todo va a cambiar. Todo algún día va a cambiar. Todo lo que tú estás viviendo hoy día algún día va a cambiar. Para bien o para mal. Pero el que nunca cambia, el que es inmutable, el que es eterno, el que es fiable, el que es nuestra fuente de confianza y seguridad y paz, es el Dios eterno. Es Cristo, el Señor. Y por eso dice, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, Dios eterno. ¿A quién estás adorando tú el día de hoy? Quizás te es difícil porque has sufrido mucho. ¿En quién estás confiando hoy día tú? Quizás es difícil porque tus problemas son muy grandes, porque perdiste algo o alguien que amabas o que estimabas mucho. O un trabajo, o una cosa material, lo que sea. Todo eso es pasajero. Lo importante es en quién estás confiando tú hoy día. En quién tú has puesto tu confianza. A quién estás adorando. A quién estás sirviendo. Al Dios todopoderoso que es por sobre toda circunstancia, o estás mirando los problemas. ¿Cómo miró David a Goliat? ¿Lo miró como un gigante que no podía ser derrotado? ¿O dijo, a este Dios lo va a derrotar? Eso es lo que él vio. ¿Cómo estás mirando tú las circunstancias de tu vida? ¿En quién estás confiando? Te traigo un versículo que para mí es un versículo que siempre llena mi corazón, porque me da fuerza cuando faltan las fuerzas, porque te da esperanza cuando faltan las esperanzas, porque todos pasamos por eso. Por eso Dios es tan bueno para nosotros, porque Él te sustenta cuando todo falla, Él está ahí. Cuando todos fallan, Él está ahí. Cuando nadie te quiere y todos te odian, Él está ahí porque Él te ama. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervos, y en mis alturas me hace andar. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. ¿En quién voy a confiar? En ese Señor. No en mis fuerzas, no en mis amigos, no en mi chequera, no en mi trabajo, no en mi cuenta corriente, no en nada que este mundo me pueda ofrecer. En Dios debo poner mi confianza y mi esperanza. Hoy hemos visto en este pasaje que nuestro testimonio es importante para representar a Cristo adecuadamente, para que aquellos que no le conocen, le conozcan. Como Abimelech respecto de Abraham, como tu vecino respecto de ti mismo, como tu amigo, tu compañero de trabajo respecto de ti. También vimos cómo Dios nos bendice con el simple hecho de servirle, ya somos bendecidos. Con el simple hecho de ser usados por Él ya es una bendición. Y por último hemos visto que cuando representamos a Cristo correctamente, le adoramos en espíritu y en verdad, y reconocemos que Él es el Dios eterno, somos más bendecidos que nunca. Esa es nuestra bendición. Hace tiempo estuvimos viendo con Leslie en la escuela dominical la biografía de un hombre que es ejemplo hasta el día de hoy. Hudson Taylor, misionero inglés del siglo XIX que llevó el evangelio a la China, uno de los misioneros más influyentes de la historia. Cuando llegó a China se vistió como los chinos, ¿se acuerda? Adoptó su cultura,
Vivió como ellos para alcanzarles por el amor que les tenía. Pero él tenía una convicción firme. Él tenía algo claro en su corazón. Él entendía que debía reflejar a Cristo, no su propia cultura. Por eso se despoja de lo que él era para mostrar a Cristo a los chinos. Hudson Taylor enfrentó muchas dificultades, escasez, enfermedad, persecución, rechazo cultural, pero incluso rechazo de sus propios coterráneos o misioneros por la forma que lo hacía. Pero él tenía una convicción firme, él sabía que Dios proveería y respaldaría la obra, porque la obra era de él, no era de Hudson Taylor, era de Dios. Con el tiempo comenzó a cambiar esto, porque se hizo evidente para todos que Dios siempre suplía para su provisión en los momentos más críticos. Su paz no dependía de las circunstancias, su vida reflejaba la confianza que había en su Dios. Y muchos chinos también comenzaron a decir, el Dios de Hudson Taylor es un Dios real. El Dios de Taylor provee. El Dios de Taylor es verdadero. Incluso personas no cristianas reconocían que había algo sobrenatural en su vida. Y hay un versículo hermoso que dice, Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Porque la obra de Dios se manifestaba en medio de estos hombres, de Pedro y de Juan, y reconocían que habían estado con Jesús. Así también lo hacía Hudson Taylor, y así también lo hacía Abraham. Y la invitación es hoy día, ¿tú a quién estás reflejando? ¿Cómo lo estás reflejando? El pasaje nos deja una verdadera y poderosa enseñanza. Cuando Dios está con alguien, se nota. Cuando Dios está contigo, se nota. No dependemos de las circunstancias, sino de la relación que tenemos con ese Dios. Incluso aquellos quienes no creen pueden reconocer la presencia de Dios. Y te pregunto, ¿Dios se nota en tu vida? ¿Se nota que Él está contigo? ¿Se nota algo distinto en ti? ¿Otros pueden ver algo diferente en tu forma de ser? Tu testimonio, mi testimonio refleja la presencia de Dios como lo hizo Abraham. Es la invitación que nos hace el Señor. Si tú eres hijo de Dios, el llamado es a que reflejes a Cristo, quien es tu Señor y tu Salvador. Si no eres hijo de Dios, la invitación es a que te arrepientas de tus pecados, a que pidas perdón por tus pecados, que tú cambies la forma de vida y entregues tu vida completamente a Cristo, y Él te dará vida eterna y te dará la salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra alternativa. No tomes atajos, no hay atajos, no hay atajos. El único camino es Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este desafío. Reflejar a Cristo es algo, Señor, que tu palabra demanda de nosotros, tus hijos. Te pido a cada uno de nosotros, danos la fortaleza, vivir en comunión contigo, Padre, por medio de la lectura de tu palabra, por medio de la oración, por medio de estar en comunión contigo y hacer viva la palabra en nuestras vidas para que otros vean a Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser buenos testigos tuyos. Y si hay alguno acá que no conoce a Cristo, te pido que tú toques su corazón. Si hay alguno en las redes sociales que no conoce a Cristo, te pido que tú toques su corazón, que lo convenzas de pecado, que tu Espíritu Santo obre en su vida para arrepentimiento y entregar su vida a Cristo, pedirle perdón por sus pecados y acepte a Cristo como Señor y Salvador.
Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.